muchas gracias por venir. La verdad es que siempre da mucho gusto ver tanta gente en una librería, o al menos a mí me da mucho gusto veros aquí, pero hoy parece que el gusto es especial, porque sois todos caras muy conocidas y estamos en muy buena compañía con Juan Carlos y con Jesús, o sea que os esperamos. Buenas noches. Gracias por acudir a la presentación del nuevo libro de Jesús Zomeño, Cerillas Mojadas. Y gracias a Paco Trigueros, como siempre, por su colaboración y apoyo. Contar en Elche con una librería como Alitruc y con un librero como Paco es un lujo. Muchos de nosotros identificamos y tenemos a Jesús como poeta y como editor de una magnífica colección de poesía, Diarios de Elena. Pero lo que mucha gente no sabe, o simplemente no recuerda, es que el primer libro editado de Jesús no era un libro de poemas, era un libro de cuentos, cuestión de estética, de cuya aparición se cumplen ahora 25 años. Así que no es baladí que estemos en este momento aquí, 25 años después, con la presentación de otro libro de Jesús Zomeño. Pues bien, ese primer libro, Cuestión de Estética, que tenía carácter seminal, ahí ya estaban presentes los ámbitos que conforman en su obra una suerte de identidad sentimental. La Primera Guerra Mundial, las exploraciones polares, los años 20, la era del jazz que acaba abruptamente con la Gran Depresión, en fin, la Europa de entreguerras que también reflejó Iserwood en Adiós a Berlín, con ese sentido bullicioso de la vida en el que no obstante late una conciencia fatalista. Jesús, con apenas 20 años entonces, ya tiene las cosas muy claras. Y todos esos mundos no tardan en cristalizar en su primer libro de cuentos y en su primer libro de poemas, cuyo proceso creativo yo diría que es simultáneo, aunque como he dicho se publicó antes el de cuentos. Tenemos pues, a continuación de ese libro de algún modo fundacional, que es Cuestión de Estética, el premiado Lengua Azul, que sirve de nexo de unión entre el primero y el tercero, porque contiene cuentos de ambas épocas, y en los que también vuelve a visitar esos ámbitos sentimentales a los que antes aludía. Y así llegamos al libro que presentamos esta noche, Cerillas Mojadas, que de alguna manera viene a completar el círculo. Miren, si yo tuviera que definir, como en un titular con dos palabras, la trayectoria de Jesús como editor y como autor, estas serían honestidad y coherencia. Yo no sé si Jesús se considera más poeta, narrador o editor. Como poeta le conocí yo hace más de 30 años y creo firmemente que la poesía es el sustrato de todos sus libros, sean los de poemas o los de prosa. Su faceta de narrador complementa su trayectoria poética en una especie de quid pro quo. Pero en todo caso, la poesía siempre es como el nutriente del conjunto de su obra, y por eso yo le daría esa prioridad al poeta. Yo creo que Jesús es un poeta que también escribe cuentos. Luego nos dirá él si está de acuerdo con esta afirmación. También es posible que tenga razón José Andújar cuando dice que no existen géneros, sino deslumbrantes prismas de creación y pensamiento. No quisiera acabar este repaso de su trayectoria narrativa sin citar los cuentos que viene escribiendo actualmente y que publica con periodicidad mensual en la revista digital Agitadoras. Una serie de cuentos realmente deliciosos que yo les recomiendo y que en una especie de chiste privado yo le digo que están cocinados a la salsa agridulce. Algún día tendrán que aparecer en forma de libro, pero mientras tanto ya saben que los pueden leer en agitadoras.com. Merece la pena. Quisiera ahora hacer una breve referencia a la labor de Jesús como editor. Cuando comienza su trayectoria como editor con la colección Diarios de Elena, en 1994, no lo hace para buscar el beneficio personal ni para hacerse un hueco en la historia de la poesía española. Lo hace utilizando sus propias palabras porque quería formar parte de alguna manera de la obra de los autores que él admiraba y con los que se sentía identificado. Y así, durante 12 años, estuvo editando a gente como Fernando Garcín, Huberto Estábile, Fernando Beltrán, Luis Felipe Comendador, Carlos Cebrián o Juan Ángel Castaño. Cuando Jesús tenía 20 años, encontró en una feria del libro antiguo de ocasión un libro editado en Colombia en los años 60. El libro era Getsemaní, del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Un libro que Jesús perdió al prestarlo, pero que permaneció en su memoria durante los siguientes 20 años. Un día, ya cimentada la colección Diarios de Elena,
Contactó con Ernesto Cardenal y le compró los derechos para hacer una edición de 500 ejemplares. Fue el último libro hasta ahora de la colección Diarios de Elena, el número 16. Por cosas como esta, decía antes que en la obra de Jesús Zomeño, como editor y como autor, además de honestidad, hay una coherencia interna extraordinaria. Un nuevo libro de Jesús Zomeño siempre es un acontecimiento, porque Jesús no es un autor abundante. Digo mejor, Jesús es un autor generoso y pródigo en la preparación de un proyecto, pero tremendamente exigente, severo y moroso en la edición. Cada libro suyo es fruto de un periodo de maceración, no solo del texto, también lo es de purga interna y de introspección, de reflexión y de crecimiento personal. Cada uno de esos proyectos irradia un cúmulo de trabajos y débitos de los que el libro es solo la parte visible. En el caso de Cerillas Mojadas, hay toda una serie de trabajos de Jesús, colindantes o tangenciales, individuales o colectivos, que son el nutriente del libro.